Listo. Listo, ya estamos grabando este pedacito. Entonces, iniciamos hablando del efecto Tyndall. Estas son unas imágenes que de pronto lo hacen mucho más fácil de entender. Esperen un segundo, les agrandando aquí un poquitico. Lo habíamos comentado y el efecto Tyndall es aquel que nos muestra el haz de luz al pasar por un coloide, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto debe ser una solución o una disolución donde hay agua y seguramente un almidón o una harina. Entonces, esas partículas quedan flotando. Ese es en la fase dispersante, que hablábamos de fase dispersa y fase dispersante. La fase dispersante sería como el solvente y la fase dispersa como el soluto. Y aquí tenemos simplemente agua. Esto puede ser incluso una disolución de agua y sal, agua y azúcar. Pero en el coloide, que es donde están las partículas flotando muy pequeñitas, que hablábamos de unas medidas la semana pasada también, hablábamos de un nanómetro, se puede ver el haz de luz. Entonces aquí está la comparación. Esto es un ejemplo pues no tan cotidiano, no tan de la vida real, pero es un efecto Tyndall. Acá, yo les mencionaba a ustedes también que cuando sale el sol y pasa la luz así sobre los árboles, todos estos haces de luz son precisamente el efecto Tyndall. Yo no sé si tengo por aquí. Este será, no. Bueno. Entonces, estas partículas, las partículas que hay suspendidas en el aire, son las que reflejan el haz de luz que las atraviesa. Entonces, esto es otro ejemplo de la vida cotidiana de un coloide. Acá, las luces de un carro. Entonces, la niebla, que son esos puntitos de agua mínimos muy pequeñitos, también lo podemos definir como un coloide. ¿Vale? Bueno, entonces, esto es lo que llamamos el efecto Tyndall de un coloide. Entonces dice que el efecto Tyndall es la dispersión de la luz cuando un haz de luz la atraviesa un coloide y las partículas de suspensión individuales dispersan y reflejan la luz, haciendo visible el haz. ¿Sí? Lo que veíamos en cada una de las imágenes. De una u otra manera, el haz atraviesa y refleja en esas partículas el haz de luz. Entonces dice que la cantidad de la dispersión depende de la frecuencia de la luz y la intensidad de las partículas. Entonces, a esto también hay un efecto o hay una cuestión con el efecto Tyndall que dice que se dispersa más la luz azul que la luz roja, ¿sí? Por un medio de dispersión de Rayleigh. Entonces, hay otra forma de verlo, que es cuando se transmite luz de longitud de onda más larga, mientras que la longitud de onda más corta se refleja por dispersión. Estos son conceptos que bueno, nosotros tenemos que conocer, que seguramente teóricamente en el parcial o en el examen les van a preguntar, pero básicamente es entender de qué se trata el efecto Tyndall, ¿sí? Que tiene que ver netamente con un coloide que es una disolución donde hay una fase dispersa y una fase dispersante, y que en las disoluciones homogéneas no se pueden ver como un coloide y claramente no va a existir el efecto Tyndall. Dice que el tamaño de las partículas es lo que distingue un coloide de una solución verdadera. Entonces, lo que estamos hablando, la solución verdadera es aquella donde no se pueden distinguir partículas. Entonces, una solución verdadera es, por ejemplo, agua y sal, agua y azúcar. Sí, son dos sustancias de características polares que generan una solución totalmente homogénea en la cual no se distinguen sus componentes. Mientras que en la disolución del coloide sí se pueden ver esas partículas y se pueden reflejar. Entonces las partículas deben estar en un rango de 1 a 1000 nanómetros de diámetro, o sea, son partículas muy pequeñitas. Y dicen que esto fue descrito por primera vez por el físico John Tyndall en el siglo XIX. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Ahí se entiende lo que es el efecto Tyndall inicialmente, con sus ejemplos básicos, con sus ejemplos cotidianos.
Hola. Hola, profe, es que estoy cambiando el otro estaba muy lento ya. Qué pena, profe. Sí, pero sí vamos bien, ¿cierto? Sí, Muy claro. señor. Vale, listo. Eso es lo importante. Y aquí, pues, lo que podemos hacer es leer unos ejemplos. Incluso hay uno muy curioso, el último me parece curioso, pero vamos a revisarlos todos. Dice que hacer brillar el haz de luz de una linterna en un vaso de leche es una excelente demostración. ¿Qué se puede hacer? Diluir en un poco de agua esta leche para que las partículas del coloide reflejen mejor. Entonces, en el laboratorio van a realizar experimentos de este tipo. Van a hacer las mezclas con agua y leche, agua y arena, agua y gelatina. Entonces, lo que hablamos al principio de que existe la solución, la disolución del coloide y la suspensión como tal, que la suspensión es donde el soluto se va al fondo del vaso o el fondo del recipiente que lo contiene y de la fase dispersante. Entonces dice que hay otro efecto que es dispersar la luz azul que se puede ver en el color azul del humo de las motocicletas o motores de dos tiempos. Bueno, ya los carros y los vehículos de dos tiempos pues ya casi no se ven, pero era una luz que se veía cuando se reflejaba desde atrás por otra luz, un borde como azul. No sé si alguna vez alguien lo vio, pero sí se podía ver este coloide de esta manera. Dice que el haz visible de los faros en la niebla es causado por el efecto Tyndall y las gotas de agua dispersan la luz, haciendo visibles los rayos del faro. Es el mismo efecto del carro que estábamos viendo en la imagen de arriba, cuando la carretera tiene niebla y se refleja el haz de luz. Los entornos comerciales y el laboratorio para determinar el tamaño de partículas de los aerosoles. Bueno, un aerosol también es un coloide, son gotas muy pequeñitas de la sustancia en el aire. El vidrio opalescente muestra el efecto Tyndall, el cristal aparece azul, pero la luz que brilla a través de él aparece naranja. Y esta que me parece curiosa, que dice que el color de los ojos azules proviene de la dispersión de Tyndall a través de la capa translúcida sobre el iris del ojo. ¿Ven? Qué curioso. Eso quiere decir que los ojos azules son una dispersión de Tyndall. Entonces ahí tenemos también un coloide con su fase de Tyndall. Bueno, hay otras formas de ver los coloides y más que todo tienen que ver con la luz y muchas veces se habla de la luz azul. En la materia no hablan como tal de la luz azul así específicamente, pero sí se habla de la luz, que es generalmente la luz pues hace reflectivas todas estas partículas del coloide y de la solución como tal, para poder ver sus partículas en la fase dispersante. Seguimos leyendo acá, dice que el color azul del cielo resulta de la dispersión de la luz. Por esto se llama dispersión de Rayleigh y no el efecto Tyndall porque las partículas involucradas son moléculas en el aire. Son más pequeños que las partículas en un coloide. Del mismo modo, la dispersión de luz de las partículas de polvo no sea el efecto Tyndall porque los tamaños de las partículas son demasiado grandes. Bueno, ahí nos hablan netamente del tema de, pues, la atmósfera, de por qué se ve el cielo azul, ¿no? Entonces hablábamos de que la persona, no creo que ese tema tampoco, pues que yo me acuerdo, no lo preguntan, que fue el científico irlandés John Tyndall en 1869, quien explicó cómo las partículas coloidales podían hacerse visibles porque reflejan o refractan la luz, ¿sí? Ya sea un gas o una disolución líquida. Dice que a primera vista esas partículas no son visibles, muchas veces sí, pero el hecho de que puedan dispersar o absorber luz de manera distinta al medio permite distinguirlas a simple vista si la suspensión es atravesada transversalmente al plano visual. Entonces, para verlas, generalmente lo que hay que hacer es eso, atravesar el rayo de luz para que el observador lo pueda tener en su vista. El efecto Tyndall se pone claramente manifiesto cuando, por ejemplo, encendemos los faros de un coche en la niebla o cuando entra la luz solar en una habitación en la que hay polvo suspendido. Generalmente en todas partes, en todos los ambientes tenemos eso, el polvo suspendido.
Luego tenemos ese efecto de Tyndall, pues visible de manera más cotidiana, ¿no? Se puede observar de manera más cotidiana en este aspecto. Dice pues, así pues, el efecto Tyndall nos permite explicar por qué el cielo es azul, ya que la luz procedente del Sol es blanca, pero al entrar a la atmósfera terrestre choca con las moléculas de tantos gases que la componen. Esas partículas, y con esas partículas en suspensión, sufriendo desviaciones. Así como se desvía, se refleja. Entonces dice que la desviación que sufre la luz, efecto de los choques con las moléculas de oxígeno y de nitrógeno, es diferente para cada color. Mayor es la longitud de onda, menor es la desviación. Los colores que más desvían son el violeta y el azul, los de menor longitud de onda. Entonces ya para terminar con esta parte de Tyndall, se dice que en 1859 fue también el descubridor del efecto invernadero, simulando en el laboratorio la atmósfera de la Tierra para calcular con precisión cuánta energía solar llegaba a la Tierra y cuánta radiaba la Tierra al espacio. Entonces, hasta acá tenemos lo de Tyndall, ¿sí? Como la parte teórica, la parte donde podemos ver ejemplos de la vida real. Bueno, ya han ingresado más personas. ¿Alguien tiene algo por comentar de pronto de lo que hayan visto? Si alguien ha visto algo en clase, que pueda decir, mire, yo también vi esto, podemos agregar aquello, lo otro. O nadie tiene nada que apuntar ahí. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, señor. ¿Qué tienen? ¿No les gusta Tenemos la algún forma? PDF de estos de estados de la materia y cosas así. ¿Tienen un PDF? Sí, señor. Pues si Yo, quieren, si quiere, ya le mando una de las guías y de, pues, de todo lo que nosotros hemos visto del grupo B3 Pro. ¿y las revisamos? ¿Les parece si las revisamos de una vez antes de seguir con Brown? Brown. Pues, profe, ya se las voy a enviar. Vale, listo. Entonces, ¿me las envías a Listo, WhatsApp? profe. Sí, yo se la envío por WhatsApp, sí, Vale, señor, en el grupo. voy a abrir a revisar y compartimos para revisar. Profe, son como 5 y ya les envío, qué pena. Vale, vale, listo. Estoy aquí pendiente.
Bueno, esperen un segundito, sigo revisando acá a ver qué más nos llega, qué más podemos revisar. Alguien me dice aquí sobre el tema de las cargas eléctricas. Camila Mantilla me pregunta sobre las cargas eléctricas de los coloides. Bueno, yo les cuento, en la materia como tal no se habló mucho de eso, pero estoy aquí de una vez investigando. Y dice que una parte coloidal puede absorber moléculas o iones sobre una superficie. Entonces, esto le da también la capacidad de inducir cargas, ya sean negativas o positivas. Y la presencia de estas cargas en la superficie de los coloides las hace sensibles a diferencias de potencial aplicados. ¿Qué es diferencia de potencial? Diferencia de potencial son voltajes diferentes. Y pues las hace capaces de inducir diferencias de potencial cuando se mueven. Esto es lo que se tiene, lo que nosotros de pronto vamos a ver más adelante, lo que se va a ver como lo de los efectos de las propiedades electrocinéticas, ¿sí? Esa parte pues de pronto sí se alcanza a tocar. Pero así como tal de que se diga o se trabaje sobre cargas inducidas o cargas eléctricas, cargas electrostáticas, en los coloides como tal, no recuerdo yo haberlo visto, sin embargo, si está en las guías, si está en la nueva temática, lo revisamos. Si es necesario y no se entiende el tema, lo discutimos, lo discuto con el profesor o profesora. Pero bueno, esperemos a que la compañera me pueda hacer el favor de enviarme las guías. O bueno, Laura, y si compartes la pantalla y nos las muestras. Uy, sí, profe, la verdad. Sí, dale, no Ya hay le problema. comparto, sí, ya le comparto la pantalla. Sí, claro, me parece más fácil. Bueno, yo creo que podrías compartir, no sé si te permite. Espero que sí. Estado de la materia, aunque aquí ya recibí. Pues el profe dice que me inhabilitó, que falta que No, ya me dejen. no, entonces debe ser acá. Ahí yo los coloqué en el WhatsApp. Ok, ok, vale. Muchísimas gracias. Share results, story on the host. No, participantes. ¿Me cuentas si ya, Laura? Listo, profe. Vale, listo. Entonces, aquí está. Esto fue lo que les dio el profesor Vladimir, ¿cierto? Sí, señor. La teoría es que el comportamiento de la materia, cinética molecular, introducción, fusión, evaporación. Bueno, eso es como la parte más básica, ¿cierto? De hecho, esto creo que se ve como el... bueno, el estado gaseoso sí es lo que corresponde aquí como esta química aplicada, que es lo del gas a temperatura constante, lo que hablamos de algunos ejercicios de presión, volumen y temperaturas constantes para utilizar la ley de los gases, y que uno de esos valores cuando era constante no se utilizaba para resolver. O sea, esa fórmula no incluía esa ley. Ajá, y la teoría cinético-molecular que explica los cambios de estado. Bueno, si quieres baja por favor un poco más, vamos revisando. Antes de empezar, la presión. Son 28, vale. A ver, la presión, un cambio de estado, la temperatura. ¿Necesitan que revisemos estos conceptos? Los leemos, los revisamos. Sí, sí, para reforzarlos. Vale, listo. Entonces, aunque hay una parte que dice que investiga, de todas maneras nosotros sabemos que la presión es una magnitud que nos indica cuando una fuerza se ejerce sobre una superficie, ¿sí? Por ejemplo, la atmósfera nos ejerce una presión constante. Si nos metemos al agua tenemos una presión a la que estamos sometidos.
Tiene varias unidades realmente, pero aquí dice que la principal en el sistema internacional es el Pascal. Pues yo he escuchado hablar de los newtons. Y otra unidad muy usada es la atmósfera, que también equivale a milímetros de mercurio. Esta es la que se usa habitualmente en la aviación. Los milímetros de mercurio, las atmósferas son las que se usan en estas profesiones de la aviación. Como tal, la presión es eso. La presión es una fuerza ejercida sobre una superficie. Que todas las materias o las sustancias ejercen cierta presión, sí, porque la atmósfera está conformada por gases y sin embargo ejercen presión. Las partículas de agua al estar metidos dentro del agua pues nos ejercen presión. Y bueno, esto es lo que podemos decir de nosotros, trabajar con las unidades. Creo, si no estoy mal, recuerdo que algunas de las respuestas o los ejercicios que hemos hecho están dados en atmósferas. Alguna vez la respuesta se debió convertir a milímetros de mercurio. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que más adelante se saldrán los ejercicios propuestos para resolver. De igual forma, cuando se dice en un ejercicio que la presión es constante, quiere decir que en la fórmula que vamos a tomar para desarrollarlo no va a involucrar presión, porque quiere decir que la presión de ese gas de principio a fin no varió. Entonces lo que va a hacer es anularnos los valores, por eso no se usa una fórmula que utilice presión, a menos de que el ejercicio diga que la presión inicial es diferente a la final. Entonces sí se tendría en cuenta en ese caso. Sobre la temperatura, bueno, sobre la temperatura se puede decir que se mide pues, con termómetros calibrados de acuerdo a una medida patrón. Existen varias unidades, la que se usa para los ejercicios de gases es Kelvin, que equivale a Celsius más 273. ¿Qué más se puede decir sobre la temperatura? Nosotros conocemos habitualmente es el grado Celsius, el grado centígrado, pero pues muchas veces en los ejercicios de química no se usa ese valor, no se usa esa unidad, perdón. Se usa generalmente son los grados Kelvin. Hablemos aquí de un cambio de estado. Bueno, pero es que esto es para hacer como un experimento, entonces, bueno, esto no. El volumen, compañera, ¿me ayudas porfa a bajar más el tema del volumen? El volumen es una unidad, una magnitud de la que también ya hemos hablado, que nos expresa a nosotros las tres dimensiones, ancho, profundo y alto. Es una propiedad que está asociada también para nosotros a la densidad y generalmente se mide en litros o en metros cúbicos. ¿Qué otra cosa se puede decir sobre el volumen? Que tenemos que hacer ejercicios de conversiones también. El volumen también está involucrado en las fórmulas de los gases. Entonces ahí tenemos los tres conceptos, la presión, la temperatura y el volumen. Cualquiera de ellos que sea constante en un enunciado o que no genere un valor inicial o un valor final, implícitamente está diciendo que no va a ser aplicado en dicha fórmula para la solución de ese ejercicio. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, por eso es muy importante no solo saber matemáticas, saber operar, saber despejar la fórmula, sino saber entender también los enunciados. Entonces del volumen también pues tenemos que decir que es como ese espacio que se ocupa, ¿no? El espacio que ocupa cualquier cuerpo. Entonces, ¿quiénes ocupan volumen? Los gases, los líquidos, los sólidos. Toda la materia ocupa un volumen. Bueno, podemos bajar un poco más, por favor, para ver la página 3. Laura. Laura. Esto es cambio de estado. A ver, qué pena. Yo nunca, pues no había tenido la oportunidad de leer ni de ver esto. Vamos a admitir a alguien que está llegando. A ver. Bueno, esto es como otro ejercicio, ¿no? De pasar, por ejemplo, de pasar de Sí, sólido profe, es que a... también, qué pena, es que también era una duda más que todo sobre la energía cinética, entonces acá sale en la guía, entonces dice introducción, contenido, ejercicios, entonces se la quería mostrar. Ok, vale. ¿Y hay dudas referente a eso que si no podemos resolver hoy las dejemos para la próxima tutoría o todo está, digamos, ahí resuelto? Pues hay una guía que la otra que se llama autoevaluación Bueno. y en esa guía salen ejercicios y al final salen los resultados para compararlos.
Vale, listo. Entonces sigamos llenándonos digamos, de estos conceptos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el hielo, por ejemplo, que es un sólido, se transforma en agua? Entonces, las partículas de un sólido vibran, pero están muy alineadas y muy pegadas entre sí. Cuando se ejerce la fuerza cinética para que se vuelva líquido, las partículas que lo componen comienzan a alejarse. Caso contrario, caso, bueno, más avanzado es cuando empieza a volverse un gas, cuando está en líquido y se vuelve un gas, porque las partículas se alejan mucho más y si están contenidas en un recipiente, chocan entre ellas. Sí, era como la parte de la teoría que hemos visto. Entender que la temperatura para que, por ejemplo, el agua esté en su estado sólido es 0 grados y su punto de fusión o para que hierva y se convierta en gas es de 100. Esto hablando de valores ideales, ¿no? Porque pues depende mucho también de la presión atmosférica. Entonces, no, el agua no hierve a los mismos grados en Bogotá que a la altura que en el mar, que en la costa. Señora Laura, te escucho. ¿Alguien tiene una duda? ¿Quiere comentar? Hablen sin pena, sin miedo. Hola. Bueno, continuamos entonces. Laura, por favor, bajas la hoja, la diapositiva, perdón. Es que ya vienen ejercicios. Sí, señor. Eso era todo lo de la... Estos eran los Básicamente. contenidos y los otros eran los ejercicios y ya. Bueno, revisemos ejercicios entonces. ¿Quieren que revisemos ejercicios? Pues revisamos ejercicios. Mm, 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 mm. ¿Profe, sigue la pantalla donde dice ejercicios? Yo veo que se puso negrito el letrerito de ejercicios, pero sigo viendo cambios de estado. Antes ya lo pongo, qué pena. Tranquila, vale. ¿Ya ve, profe? Ahora sí. Donde dice... Ah, listo, profe. Dice que para practicar. Entonces dice que en cada caso vas a encontrar ejercicios y problemas de distintos tipos donde elegir. Procura hacer al menos uno de cada clase y una vez resuelto comprueba la solución. Si no lo has hecho bien, haz otro análogo. Puedes ir al apartado que quieras de esta página pulsando, bueno, muy bien, siguiendo el orden correlativo, resolviendo ejercicios en tu cuaderno. Bueno, adelante. Uy, la materia se presenta en 3. Bueno, ahí se supone que va a estados. En 3 estados. Sí, señora, o formas de agregación. Algo así son los exámenes. Le sale de repente una pregunta así, después le sale un ejercicio de gases para resolver. Por eso es importante mucho pues tener los conceptos lo más claros que se puedan, así no los hayan visto en clase, ya pronto los van a ver y va a ser mucho más sencillo apropiar. Bueno, ahí, bueno, las formas de agregación, los estados son líquido, sólido y gaseoso, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los 3 estados. Sí, yo diría que es estados. ¿Alguien dice otra cosa? Tal es el caso del agua. La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto.
Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido y el oxígeno o el CO2 en estado gaseoso. Los sólidos tienen forma y volumen. Se caracterizan por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí. ¿Volumen? No tienen forma fija, pero sí. Sí, puede ser volumen. ¿Alguien dice otra cosa? La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades físicas son características de los líquidos. Pues sí, en efecto sí tienen volumen. El agua sí tiene volumen, los líquidos sí tienen volumen. Ah, bueno. Los gases no tienen podría ser masa ni volumen o qué forma ni volumen. En ello es muy característica la gran variación de no tienen ni forma. No, pero bueno, el volumen fijos. Porque para mí el volumen sería el que cambia cuando experimentan condiciones de temperatura y calor. Sí, cuando se cambian esas condiciones, el volumen es el que varía. O se expande o se contrae. Entonces la primera opción Porque donde yo dice tengo volumen. unos apuntes en donde dicen que se comprimen y se expanden. Ajá, es correcto. Algo que, como que algo que los caracteriza más. Sí, sí, señora. Entonces eso es como, como cambiar, variar su volumen. ¿Cierto? Al expandirse aumentan el volumen, al contraerse disminuyen su volumen. Porque alejan o acercan sus partículas. Por eso digo que los gases dicen que no tienen forma ni, es que ese volumen ahí, entonces no sé si cuadra o será volumen en ambas opciones. ¿Y qué quedaría mal? ¿Se puede ver qué quedó mal? No, profe, no muestra que quedó mal. Ay, no. F. No sé, de pronto la palabra tanta palabra volumen de pronto no es correcta. O sea, de pronto estamos en lo correcto, pero no es la palabra que busca la definición como tal de cada frase. Esa es la que me queda a mí sonando. ¿Y qué más hay ahí? Bueno, dice, estas son preguntas teóricas bastante puntuales. Los verdaderos sólidos son cristalinos o amorfos. Cristalinos. Sí, esa es una característica que se ve en una de las químicas. Y pues la palabra amorfo es, por ejemplo, relacionada a alguno de esos cristales, ¿no? ¿Listo? Muy bien. La vaporización. Bueno, ahí cuál de todas sería la adecuada. Se da cuando se alcanza la temperatura de ebullición. Sí, para mí también sería la B. Los 100 grados no, porque no todo se vaporiza a esa temperatura.
La D también, la D. Sí, pero tiene que ser una general. ¿Será que siempre cuando hay punto de ebullición o cuando se alcanza temperatura de ebullición no hay vaporización? Ah, Sí, pero bueno, sí, para mí sí, porque es que sea en la superficie de los líquidos y hay un estado que vaporiza de inmediato, ¿no? Sin haber hecho la materia un líquido. Luego sí podría ser la B. ¿Qué significa eso? es de selección múltiple, ¿no? Ah, pero no salió muy bien ni nada, ni que la embarramos. Ni idea que eso significaba ni idea. ¿O será que hay que escoger la D también? Creo que sí, creo que se puede elegir, o sea, varias. A ver si podemos. Ah, del verificar. 3 de 5, faltan 2. Entonces, no entiendo. 3 de 5. Tampoco entendí. Debería elegir la que es incorrecta, la que elegir todas las correctas y dejar la que es incorrecta. Ah, Pero pues no sé. sí, es que es raro porque pues estamos respondiendo Así, la que la nosotros... solidificación. Solidificación. ¿De líquido a sólido? Sí, sí, señor. Ay, es que tiene para pista y toda la cosa. Espérenme un segundo, voy a recoger aquí algo en mi ventana porque es que está lloviendo y se me está entrando el agua a la habitación. ¿Sí quedó bien? Solidificación. Mariana. Mariana. Amor. Hola, amor. Siguiente. Los estados líquido y gaseoso se parecen en que adaptan la forma del recipiente que los contiene, sí. Que las fuerzas entre las partículas son débiles. Bueno, esto La D, que las la de- partículas tienen tiene libertad. libertad de traslación, sí. En los líquidos un poco menos que en los gases, pero sí tienen algo de libertad para traslación. Verificamos a ver. Que se pueden comprimir también, ¿no? Hasta donde yo entiendo, no, los líquidos no se pueden comprimir. Solo los gases. Ok, 4 de 4. Ay, pero pues debe ser que está bien 4 de 4. Bueno, Mira, el presente está malo. uy, esto se puso chévere. Un trozo de ladrillo desaloja 10 centímetros cúbicos de agua y tiene una masa de 23 gramos. ¿Cuál es su densidad? Indique el resultado en gramos sobre centímetro cúbico con dos cifras decimales usando el punto para separar las unidades de los decimales. Wow, ese sí está chévere y es de lo que más o menos Carol me pedía a mí que la profe Carol me hablaba a mí de lo que teníamos que trabajar. Diana Moreno. No sé. Gramos sobre centímetro cúbico. Señor, Gramos sobre centímetro cúbico. masa sobre, sí. O sea, la respuesta, las unidades están dadas, no hay que hacer conversión de unidades. Y la densidad equivale a eso, a la masa sobre el volumen. Sí, es 2.3. Dice que utilice dos cifras decimales. Ya puedo la camiseta. Ajá. Uy, no se ve bien.
El paso directo de sólido a gas. ¿Cómo se llama? Esa es la famosa sublimación, ¿cierto? Ujú, correcto. Termina. José, no se unte. Señora Mayerlin, cuéntanos. Qué pena, no. Se me activó el No, micrófono. tranquila, si vas a hablar a participar no hay ningún problema. Indique qué afirmaciones son correctas. A ver, a ver, a ver. Si mantenemos la temperatura constante, puede que sí, al aumentar la presión. Si mantenemos la presión constante, y aumentamos la temperatura sobre un gas, aumenta su volumen. La B sí puede ser. Ah, pero es que la presión... La presión tiene que ver también con el cambio de la temperatura, ¿no? Sí, a mayor temperatura también mayor presión. Si mantenemos la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, aumenta su volumen. Si mantenemos la presión constante y disminuimos la temperatura sobre un gas, aumenta su volumen. Para mí la D no es correcta. ¿Quién está hablando ahorita? ¿Steven? Sí. Vale. ¿Quién más opina sobre estas afirmaciones? Solo bueno poderlo debatir. Entonces, ¿cuál es la situación con los gases? Con respecto a la temperatura, la presión y el volumen. Son las variables que nosotros vemos en... Creo que la C también está correcta. A ver, si mantenemos la temperatura constante y aumentamos la presión sobre un gas, aumenta su volumen. Sí, esto lo podemos hacer como en la vida cotidiana. La temperatura es constante, se le aumenta la presión para que aumente su volumen. Puede que sea correcta. Sí, es como, por ejemplo, tener una pelota y nosotros le vamos ejerciendo una fuerza, una presión y Comprimirla, sí, la pelota se va como expandiendo. expandiendo. Sí, sí, señor. Tiene su lógica de la vida cotidiana. Entonces la C. La D para mí no, porque es que la temperatura cuando se disminuye no va a provocar el aumento del volumen. Porque la temperatura sí directamente hace que las partículas se separen, entonces van a tender a expandir el volumen del gas. Entonces comprobemos. No sé qué significa esa manera de calificar, pero bueno. Debe haber una que está mal de esas dos. ¿Será o será que nos faltó una? Porque dice qué afirmaciones son correctas. Y ahora 3 de 4. No, realmente no entiendo qué califica. Si añadimos más partículas a un recipiente con gas sin variar su presión ni su temperatura, ¿su volumen disminuye o su volumen aumenta? Su volumen aumenta entonces. Si añadimos más partículas a un recipiente con gas sin variar su volumen y su temperatura, es la misma, ¿no? Ah, habla de presión, qué pena, habla de presión. Claro, al aumentar la cantidad de partículas, sí la presión tiene que aumentar, porque van a estar más apretadas entre ellas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Metrolínea y, por ejemplo, un Renault 4. Esto lo van a ver también este ejemplo se lo tomé al profesor Otoniel en anatomía descriptiva,
con respecto a los pulmones, pero aplica. En un Renault 4 van 4 personas, van pegaditas, ¿sí? Y en un bus, en un Metrolínea, las mismas 4 personas pueden ir una muy lejos de la otra, o sea, no van a tener presión. Mientras que en el Renault 4 sí va a haber presión. Entonces, si usted mete más en ese mismo espacio, pues va a tener más presión todavía. Y la presión ambos va a aumentar, pero pues también depende del recipiente que los contiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí entonces, compañera Laura? Respondimos, pasamos, nos fue bien. Sacamos 7 de 9. Ah, bueno, pasamos. Bueno, ahí está solicitando un Java. Eso es como algo para poder reproducir las animaciones o algo así. Debe estar solicitando que tengas en el computador. No vas a instalar. Bueno, voy a revisar algo acá. Y pues aquí también dice autoevaluación. Ya hicimos los No. ejercicios que dice autoevaluación para enviar al tutor, para saber más, contenidos. Y pues lo de antes de empezar, eso fue lo que mostraba la guía al principio. Como la única parte teórica. Y lo que me compartió Steven en el grupo es lo mismo. Sí, porque pues somos del mismo grupo y yo supongo que sí. Ah, ok. Porque pues lo que yo les estoy compartiendo es lo que el profesor publicó y pues yo creo que sí también lo mandé el mismo Sí, que el profesor publicó. pero mira que aquí yo estoy viendo uno de la materia. Tiene mucha más teoría. Así que voy a compartir este y lo revisamos, ¿te parece? Sí, profe, sí, señor. Vale, listo. Entonces voy a compartirles ahora yo. Me lo acaban de compartir en el grupo, creo que fue el compañero Steven. ¿Ven mi pantalla ahora sí? Ay, cerré el micrófono, ¿qué pasó? ¿Ven la Sí, pantalla? sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ah, Sí se ve, profe. que a mí me da como miedo quedarme solo. No los escuchen, mejor dicho. Bueno, aquí hablamos de la materia. Bueno, aquí sí ya hay mucha más teoría, vean, y más ejemplos. Y este estadito es el que a veces nosotros no contemplamos, que es plasma, que es una especie de estado gaseoso, pero cargado de partículas eléctricas o electrones. Sí, de partículas eléctricas por el choque de las mismas partículas que componen el gas. Entonces adquieren velocidad, luego ganan energía y carga. Ya eso también lo van a ver en la clase. Entonces aquí habla de la materia, que estamos rodeados de materia, que es, por ejemplo, el aire que respiramos, la silla. Ah, yo he visto unas diapositivas que tienen esos conceptos. El agua, todo es materia, que están en diferentes estados, como el plasma, el gaseoso, el líquido y el sólido. Ya todos conocemos que el sólido pues tiene sus partículas en vibración constante, pero muy fuertes entre sí, muy entrelazadas entre sí. El líquido pues permite un cierto movimiento de traslación entre partículas, pero también tiene más juntas que en el gas, las partículas que lo conforman, adoptan la posición de fondo del recipiente que lo contiene, mientras que el gaseoso sí se adapta totalmente al recipiente que lo contiene, se puede comprimir, las partículas están en constante movimiento, están mucho más alejadas que en los dos estados anteriores, y en el plasma es un gas que ha adquirido mucha velocidad entre sus partículas, mucho choque, y se genera energía. Entonces, eso es lo que dicen que, por ejemplo, un ejemplo del plasma es un rayo. Entonces, bueno, la verdad, en esto no se ahonda mucho en la materia, pero sí es importante conocerlo muy bien. Bueno, a ver, aquí habla de los estados de agregación, habla sobre la materia, qué es el agua, el estado líquido. A ver, ¿qué otra cosa podemos ver aquí rápidamente? Sí, la densidad, que es una unidad importante, ya ahorita vimos un ejemplo. Entonces, la idea es que cuando tengamos un ejemplo de densidad, así como el anterior, pero nos expresen, por ejemplo, la masa en kilos y el qué, densidad, volumen sobre masa. El volumen, por ejemplo, en litros y la masa en kilogramos, y nos piden hallarla en mililitros, la respuesta en mililitros sobre miligramos,
pues podamos hacer esas conversiones antes de, ¿sí? No afectar el resultado. Ay, vean, yo les había dado algo así. Yo les había comentado así, para comprobar si un anillo es de oro puro, calculas de forma exacta el volumen de agua que desplaza al sumergirlo en un vaso con agua y mides 1.5 centímetros cúbicos. Posteriormente, al pesarlo, obtienes un valor de 19,5, sabiendo que la densidad del oro es de aproximadamente 18.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Es de oro, en realidad, el anillo. Yo hablaba la otra vez de una propiedad que se llama una propiedad intensiva, que quiere decir que no depende de la cantidad de sustancia que tengamos. El oro, sí o sí, siendo puro, cada vez que lo sumerjamos en un líquido, se va a obtener de esto como el resultado la misma densidad. No importa si es un pedazo, si es una barra, si es un bloquecito, si es un anillo, si es un arete, si es una pepita pequeña, no importa. Siempre como resultado va a arrojar que la densidad es 19.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, aquí está la solución, que dice que si fuera de oro puro, utilizando la fórmula de densidad, que es masa, que es volumen, la fórmula de densidad es la fórmula de densidad de masa sobre volumen, ¿cierto? Aquí lo que hacen es Invertir los valores, o sea, pasarla del... despejar, moverlos para despejar el valor que se necesita. Entonces, dice que esto es igual a 28.35. Y como la masa del anillo es de 19,5 gramos, podemos concluir que se trata de una mezcla de al menos dos metales y de que el metal aliado tiene menor densidad que el oro y que el anillo está hueco por dentro. Bueno, aquí lo que se hizo fue hacer la conversión de la unidad, de la fórmula, perdón, mover la fórmula para obtener el resultado y igualarlas para saber si efectivamente las densidades dan iguales. ¿Es correcto? Yo creo que hicieron como un reemplazo ahí porque multiplicaron lo que era el volumen por la densidad para hallar lo que es la masa, ¿no? Sí, Porque ahí, sí, sí, mire, es que el ejercicio dice que, el, que al medir 1.5 centímetros cúbicos, posteriormente al pesarlo tiene 19.5 gramos. Entonces nos dan un valor de densidad y nos dan un valor de masa. Nos dan un volumen, entonces hay que hallar es una masa. ¿Cierto? sí, por eso, o sea, por eso le digo, o sea, la densidad del oro siempre nos dice acá que es 18,9, Y en ¿sí? la tabla periódica está, sí señor. Sí, correcto. Ahí habría que hallar simplemente era la masa, porque ya tenemos la densidad y un volumen, ¿no? Es correcto. Esa es la cuestión de entender los ejercicios cuando se leen. Saber qué valores nos dan, qué unidades tenemos, qué nos piden y en qué unidades debemos presentar esa respuesta. Yo creo que esta parte de la diapositiva las habíamos visto. Ve, aquí están las propiedades dependientes e independientes. Sí, por eso les decía que independiente de la densidad o intensiva y dependiente o extensiva son la masa y el volumen. Entonces, por ejemplo, el punto de fusión también nos da a nosotros sin saber, ¿cómo es? Nos da a nosotros una oportunidad de saber qué sustancia tenemos sin necesidad de tener cierta masa o cierto volumen, porque muchas de las sustancias tienen puntos de fusión muy diferentes, ¿sí? Entonces, si algo hierve, por ejemplo, tiene punto de fusión de 78.3, sabemos que es alcohol. Si está cercano a los 100, podemos saber que es agua, así veamos dos vasos de agua. Entonces, al tener un punto de ebullición más bajo, a una temperatura más baja, podemos concluir que, por ejemplo, se puede tratar de alcohol y agua. Entonces, por eso es independiente. La densidad lo es también. La profesora Albaluz, pues es muy crítica, muy cansona con este tema de las propiedades intensivas. Yo no sé si Albaluz dicta química aplicada, pero bueno, ella lo hizo en algún momento. Esta parte también se tienen 4 sustancias A, B, C y D con las siguientes características. La densidad a 20 grados, el punto de fusión en grados centígrados y punto de ebullición. Punto de fusión es el punto en el cual se hace sólido, ¿verdad? Y de ebullición es al cual hierve y se convierte en gas. El estado físico de cada una de ellas.
a temperatura ambiente. Se trata de la misma sustancia en el caso A y en el D, A y D. Bueno, las densidades aquí, estas densidades sí nos pueden indicar a nosotros que podemos estar hablando de sustancias similares. Entonces, ¿ya han resuelto ejercicios de este tipo? ¿Ya los han revisado o es lo que van a ver? Fuerza de atracción. Profe, pues, yo la verdad estuve revisando ese PDF hoy y estuve pues sacando apuntos y eso. Sí. Y ese ejercicio pues me causó curiosidad. Porque pues la verdad, o sea, la verdad yo quedo perdida ahí. Vale, esperen un segundo. ¿Quién está hablando? No veo. Lady Vargas. Lady Vargas, listo. Lady. Bueno, vamos a revisarlo entonces. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dan? Sustancias A, B, C y D. Nos dan una densidad a 20 grados centígrados expresada en gramos sobre centímetro cúbico. Luego, esto quiere decir, la densidad de esta sustancia a 20 grados es 0.65 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos que su punto de fusión es 56 y su punto de ebullición es 214. Entonces dice que indique el estado físico de cada una de ellas a temperatura ambiente. Entonces la temperatura ambiente serían los 20 grados. Al tener la densidad, pero de igual forma, la densidad no nos involucra la temperatura para nada. Entonces la temperatura ambiente, si tenemos un punto de fusión, o sea, algo que está sólido, miren aquí, que se solidifica, por ejemplo, hablando de la sustancia B, que a menos 5 grados, es decir, no alcanza ni los 0 grados para encontrar su punto de ebullición, se supone que entonces a los 20 grados ya tiene que ser un gas. La sustancia B es un gas a los 20 grados. Esta sustancia a 20 grados tenemos que es un sólido. ¿Cierto? Para todos es claro, digamos, el análisis que se hace así por encima. Hola. Sí, señor. La compañera que de pronto mencionó Lady. Más o menos, profe. Bueno, es que el punto de fusión, vamos a buscar entonces a qué se refiere el punto de fusión. ¿Qué es un punto de fusión? ¿Alguien sabe qué es un punto de fusión? Para de pronto ir clarificando esos Usted conceptos. decía ahorita que era cuando pasaba sólido, ¿cierto? No, Cuando es se de unen. cuando pasa de sólido a líquido, ¿no? Cuando De las sólido, partículas se unen. de sólido a líquido es el cambio de fusión, ¿no? Y de Este es el- líquido a sólido es la solidificación, ¿sí? Vale, de acuerdo, de acuerdo. El punto de fusión entonces es cuando pasamos de sólido a líquido. Sí. Entonces vamos a analizar estas sustancias con estos grados centígrados a 20 grados, ¿cómo se comportarían? Si aquí tenemos que pasa de sólido a líquido a 56 grados a 20, ¿cómo estará? Sólido. Sólido. Si aquí tenemos que se vuelve de sólido a líquido a menos 55 cuando esté a 20, ¿cómo estará? Líquido. O gaseoso, ¿no? Gaseoso porque revise este es de fusión a menos 5. Luego aquí le falta 0 y llegar a 20 después. Y cuando está en 5, en menos 5, ya prácticamente está en ebullición y se está volviendo un gas. Luego a 20 no alcanza a estar ni en líquido, ya es un gas totalmente. ¿Sí? Sí, ya. Listo. Hablemos de la C. La C se convierte de sólido a líquido a 56 grados. Luego estando a 20 es sólida, ¿sí? Sólido. Sólido, ok. Y la sustancia D está, mejor dicho, a 625 grados, Sería mucho más rígida, ¿sí? Esta sustancia es mucho más dura. Son sólidas también, entonces tenemos que esta es un sólido,
un gas, un sólido y un sólido. Gas, sólido y sólido. De pronto uno es como más denso que el otro, ¿no? Porque pues, tiene un punto de fusión más elevado. Sí, ¿O aunque no? dice que ¿Tienen la misma densidad? tienen la misma densidad a 20 grados. Luego sí podemos estar hablando de que son dos, lo que les decía, como es una propiedad intensiva, no importa si tengo unos gramos lo que pasa es que cuesta mucho más, de acuerdo a la presión también, hacer derretir, por ejemplo, 10 gramos de hielo que una volqueta de hielo, ¿cierto? Pero mantienen la misma densidad. Eso por poner un ejemplo, hablando de la densidad, que es una propiedad intensiva, que no va a depender de la masa que tengamos de la sustancia. Sí o sí siempre va a ser la misma densidad. Un pedazo grande, un pedazo pequeñito, mucho o poco. Este material pues es bastante volátil, ¿no? Porque mira, menos 55, a menos 55 grados centígrados ya se hace líquido. Y no alcanza los 0 grados. Imagínense, el agua se hace sólida a los 0 grados. Y esta sustancia menos 5 ya está evaporándose, ya está hecha un gas. Bueno, hagamos un debate sobre esto, sobre el punto B. ¿Creen ustedes que se trata de la misma sustancia? ¿Y bajo qué argumento lo diríamos? Señor. Yo creo que no, profe. Yo creo que no, porque uno necesita más temperatura que el otro para pasar a Ajá. estado líquido. Y lo Vale, mismo para pasar a gas, tendría que tener más temperatura para pasar a gas. listo. ¿Alguien más puede opinar algo al respecto? Nadie más. Yo estoy revisando si esta propiedad aplica, porque hasta donde la parte que yo entendí de mis clases, independiente de, por ejemplo, una temperatura de fusión o ebullición, que claramente ambas van como en aumento, a pesar de que tenía la misma densidad y alcanzaban diferentes puntos de fusión y ebullición, sí podíamos hablar de la misma sustancia, solo que con cantidades de masa diferentes. Pero pues es una duda que podemos aclarar, o que yo les puedo aclarar para la próxima tutoría. Yo tomo aquí la nota. Bueno, mejor tomo el screen, más fácil. Pero para mí sí podríamos estar hablando de la misma sustancia. Pero la idea no es acá pues divagar o hablar cosas que no son. Y lo mejor es investigar adecuadamente y obtener una respuesta, ¿no? Una respuesta que sea correcta. Sobre la teoría cinético-molecular de la materia, dice que la materia está formada por átomos, partículas o moléculas que se mantienen unidos entre sí por fuerzas de atracción. Entonces la teoría cinético-molecular explica que por qué los posibles estados de la materia pueden variar, porque hay energía a la que se someten estas sustancias para que su comportamiento pues varíe. Entonces dice que las partículas que componen la materia están en movimiento continuo, ya lo habíamos hablado, la famosa vibración. Dice que cuanto mayor la temperatura, mayor es su movimiento. Por eso cuando se aumenta la temperatura de las sustancias o de los elementos, tienden a llegar a encontrar el punto de fusión. Uno más abajo, otro más arriba. Con estos dos principios se puede explicar los estados de agregación que se presentan en la materia. El estado sólido. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de este tema, que sus partículas están muy juntas, muy fijas y pues básicamente no pueden variar. Por eso es que no se adaptan al recipiente que los contiene.
Dice que las fuerzas de atracción son muy intensas y las partículas solo tienen libertad para realizar pequeñas vibraciones. Y por eso es que los sólidos pues tienen una forma y un volumen constante. Y adicional a eso pues no se dejan comprimir y tampoco se adhieren o se adaptan al sitio al recipiente que los contiene. En el estado líquido, las fuerzas entre las partículas son más débiles, quiere decir que están más separadas. Y las partículas tienen cierta libertad de rotación y traslación, además de la vibración. A eso es lo que le llaman las fuerzas de cohesión. Fuerzas de cohesión. No, compañero, no sé si le llamarán fuerzas de cohesión. Es que yo aquí también estoy mirando el otro del estado de la materia, también de esa parte de lo de la teoría cinética, y dice que sí, que fuerzas de cohesión. Ah, bueno, fuerza de cohesión en un estado líquido, sí, eso es lo que usted se refiere. O sea, también lo llaman fuerza de cohesión porque es lo que le permite a las partículas del líquido que tengan esa tendencia para estar juntas, para permanecer como un conjunto, ¿cierto? Y no separarse, así como lo hacen los gases. Ah, Sí. bueno, listo, sí, entonces sí también se llama fuerza de cohesión. Hay una distancia mucho más media, no están tan pegadas como en los sólidos, y sí pueden adoptar varias formas, según el recipiente que lo contiene, pero muchas veces no en su totalidad. Además tienen la capacidad de fluir. Tampoco se pueden comprimir, como habíamos hablado en uno de los ejercicios anteriores, que no son fácilmente compresibles y pues tienen un volumen constante. En el estado gaseoso, mire aquí esto es curioso, dice que la palabra gas deriva del término caos o desorden, que en el estado gaseoso las fuerzas de atracción son prácticamente nulas. Por eso es que se dice que sus partículas vibran y rotan y se trasladan con libertad y están mucho más lejos unas de las otras. Además están variando en todo momento, ¿no? Moviéndose en todas las direcciones. Entonces dice que los gases, a diferencia de los sólidos y los líquidos, se pueden comprimir o expandir fácilmente y adoptan la forma, eso sí, totalmente del recipiente que los contiene, ocupando todo el volumen disponible. Entonces, bueno, aquí están las figuras. Sólido, partículas ordenadas muy pegadas, líquido, partículas un poco más libres, y el gas con las partículas totalmente alejadas unas de las otras. Entonces, eso también está en unas diapositivas y tiene las características más importantes de los estados de agregación. Bueno, aquí está como el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que se ha comentado arriba, que el volumen de los sólidos pues no se adapta, el líquido tampoco se adapta totalmente al volumen del recipiente, pero el gas sí, que en su forma no se adapta al recipiente, el líquido se adapta a la forma del recipiente y el gas también. Que los sólidos no se dejan comprimir, los líquidos no se dejan comprimir y los gases sí. Que los líquidos y los sólidos no se expanden, pero los gases sí. Que las partículas de los sólidos están muy ordenadas en redes, muy juntas, muy pegaditas. Las de los líquidos están más cercanas, pero tienen cierta libertad, y que las partículas de los gases sí están muy alejadas unas de las otras, en un desorden. Que las partículas de los sólidos vibran, pero es una vibración casi que imperceptible. Las de los líquidos vibran y trasladan, pero con movimientos bastante restringidos. En cambio, las de los gases sí tienen total libertad. El estado plasma. Bueno, el estado plasma es algo que muy poco se maneja, pero pues como les comentaba, que es el cuarto estado de agregación. Sí, de hecho, en el colegio pues yo no me acuerdo haber visto eso. Dice que es un estado similar al gaseoso, pero entonces lo que les comentaba, que las partículas adquieren carga eléctrica y no poseen equilibrio electromagnético, por eso son buenos conductores eléctricos. Entonces dice que el plasma presenta características propias que no se dan en los sólidos, ni en los líquidos, ni en los gases.
Entonces, por eso es que se considera como otro estado adicional de la materia, de agregación. El plasma no tiene pues un volumen definido, pero si está encerrado en un contenedor, pues sí, claramente ocupará pues de manera completa el volumen de lo que lo contiene. No existen, que a diferencia del gas, en el que no existen efectos colectivos importantes, el plasma bajo la influencia de un campo magnético puede transformar estructuras como filamentos, rayos y capas dobles. Entonces dice que los átomos de este se mueven libremente, ¿sí? Por lo que tiene pues su similitud con un gas. Cuanto más alta la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas. Y en el momento de colisión la velocidad es tan alta que se produce el desprendimiento de electrones. Ese es el choque entre sí de las partículas. Dice que calentar un gas puede ionizar sus moléculas o átomos, reduciendo o incrementando su número de electrones para formar iones, convirtiéndolo en un plasma. La ionización también puede ser inducida por otros medios, como los campos electromagnéticos, los láser, las ondas de microondas, y pues está acompañada de la ionización de los enlaces covalentes, si están presentes. Dice que el plasma es el estado de agregación más abundante de la naturaleza. Yo no lo hubiese creído hace un tiempito. Y la mayor parte de la materia en el universo visible se encuentra en un estado de plasma. Entonces, es importante conocer las bases, la parte teórica del estado plasma, que es muy similar al gaseoso, que puede ocupar el volumen que lo contiene si está cerrado, y que sus partículas chocan a tal velocidad que se producen cargas, que puede ser afectado por un campo magnético, por ondas de microondas, por temperaturas. Entonces, bueno, es importante conocer esta parte. Explique mediante la teoría cinético-molecular el paso del agua en estado sólido, hielo, al estado líquido y después en estado gaseoso, ir aumentando la temperatura. Razona con un ejemplo si los gases tienen masa y por tanto pesan o no. Diferencia de manera razonada las propiedades típicas del estado líquido, las del sólido y las del gaseoso. Bueno, ¿quién quiere debatir sobre esta parte? Pues la primera, que dice que explique mediante la teoría cinético-molecular el paso del agua en estado sólido a líquido y después a gaseoso al aumentar la temperatura. Alguien que de pronto lo pueda explicar, que quiera explicarlo, que entienda algo. Mientras lo piensan, les pido un momentito, voy a enviar. Ay, pucha, debo dejar de compartir. Necesito enviar el link de la reunión al siguiente grupo. Un momento, por favor, les pido disculpas. Listo, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera aportar, opinar? Compartir. Listo, estamos compartiendo. ¿Nadie se anima? ¿El del primero? ¿El ejercicio 1? ¿El Sí. ejercicio 2, perdón? Sí, el 1, el 2, el 3. Hablemos del que ustedes quieran. La idea es clarificar los conceptos. Sí, del 2, ¿qué podemos decir? Los gases sí tienen masa y sí pesan. Del 1, la teoría cinético-molecular y las diferencias razonadas entre los tres estados típicos, las propiedades típicas del líquido, del gas y del sólido. Entonces, la idea es esa, que lo debatamos para que alguien diga, no, espere, pero yo no entiendo por qué dicen que sí o que no.
Steven, ¿usted qué podría decir, por ejemplo, el primero? Eh, pues no sé, que el hielo es el estado sólido prácticamente natural del agua. Mm, Cuando se incrementa la temperatura, pues empieza a cambiar su estructura y pasa a estado líquido. Y ya pues en ese punto, si se eleva más la temperatura, pues llegaría, dependiendo de la presión del ambiente, pues se evaporaría más rápido o necesitaría más temperatura Sí, para poder evaporarse, ¿no? sí. Entonces, claro, basado en el, como dice, mediante la teoría cinética molecular, el paso del estado sólido, que es el hielo, al líquido, cuando se aumenta la temperatura, pues básicamente lo que hace es eso, desordenar las partículas que están conformando ese sólido, que vibran muy poco, que están juntas, que están muy pegadas, y lo que hace la temperatura es separarlas, hacer que actúen entre ellas y adquieran la libertad para rotar y trasladarse con más libertad. Adicional a eso de lo que decía, de poder fluir, ¿sí? Entonces la temperatura sigue aumentando y este líquido que ya no, que ya dejó de ser el sólido, que ya no es hielo y se convirtió en un líquido, alcanza una temperatura máxima siendo líquido aún, en la cual después de eso llamamos el punto de ebullición, ¿cierto? Entonces, ay caramba, qué pena, admitir. Profe, Laura tiene una pregunta. Señor, Lauren, señor, qué pena. Pues, profe, tengo también una, o sea, una pregunta más que todo. Es que, ¿por qué más que todo el líquido cuando se congela, o sea, el agua, cuando se congela en vez de comprimirse se expande? Por eso los vasos se han dañado tanto. ¿Por qué? Sí, es algo que pasa, ¿no? Y pasa con las botellas, pasa con los de aluminio, pasa con ¿Cómo todo lo que así, los contiene. cómo así que se expande? No entendí. No, bueno, es que a veces, bueno, a mí me ha pasado realmente con con un recipiente de aluminio. Cuando usted echa agua en un recipiente de aluminio y lo mete al congelador, se supone que el agua está ocupando el espacio como tal de, del recipiente, pero cuando se congela, se vuelve como barrigoncito el frasco, ¿sí? Como que tiende a romperse, como si se liberara el gas, como si para hacer ese paso de líquido a sólido, se liberara gas. Entonces se cambia la forma del recipiente. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado con frascos así de aluminio. Y realmente la explicación científica como tal, que yo lo haya escuchado de alguien o que a mí me haya dado por averiguarlo, no. Pero supongo que tiene que ver con un tema de gas, porque generalmente es cuando esos recipientes están cerrados. ¿O le ha pasado con un recipiente abierto, compañera? Hola. Bueno, No, bueno, profe, no, la verdad. ¿no le ha pasado? Sí, a mí sí me ha sucedido eso. Entonces les hablaba de que al seguir aumentando la temperatura, pues claramente se alcanza el punto de ebullición. Y bueno, aquí habla, sí, aquí nos habla específicamente de que la sustancia es agua. Entonces, hay algunos casos en que ese punto de ebullición, esa temperatura para alcanzar el punto de ebullición es de 98, de 96, de 100. Lo que decía, depende mucho de la presión que se ejerce sobre la superficie del contenido. Y al ir aumentando la temperatura, pues, ¿qué se hace? Que esas partículas que están un poco libres, más separadas, que se pueden trasladar, simplemente adquieren total libertad y se separan entre sí. Entonces es lo que hace que se convierta o pase al estado gaseoso. En el 2 dice que razona con un ejemplo si los gases tienen masa y por tanto pesan. Básicamente con decir que los gases son materia, ya por eso podemos definir o suponer que tienen masa. Luego sí tienen que pesar.
Y un ejemplo básico, el más natural de todos, la presión atmosférica. La presión atmosférica se debe a eso, al peso que la capa de gases que rodean la Tierra ejercen sobre la superficie terrestre. Básicamente es eso. Por eso, entre más arriba estamos, menos presión se siente. Y por eso un gas como el oxígeno no es capaz de elevarse más, porque es pesado. Y por eso arriba se encuentran gases mucho más livianos. Entonces, toda esta combinación de gases hace que se ejerza un peso sobre la masa terrestre. Ese es el ejemplo más natural de todos, el que de pronto no podemos sentir, pero muy demostrado que es cierto y que es correcto. Entonces dice que diferencia de manera razonada las propiedades típicas del estado líquido, las del sólido y las del gaseoso. De manera razonada las propiedades típicas del estado líquido, bueno, las que ya hemos mencionado, acerca de sus partículas, las del sólido también, todos vibran, las del gaseoso, pues la libertad que existe entre sus partículas. Bueno, aquí sigue hablando del estado sólido, resumen de las propiedades del estado sólido. Esta parte así como para destacar, esto ya parece pues un experimento de laboratorio. Esta era una pregunta. Señor, ¿Será que podemos hacer un ejercicio que yo estaba mirando aquí? De presión y densidad y todo eso. sí, pues ya nos da así, pues si quiere láncelo a ver si lo alcanzamos a realizar. Yo tengo en Profe, señora. que me tengo que cambiar otra vez de computador porque también está dando vuelta para decirle que me hiciera favor de aceptarme en el otro computador. Estoy en la sala de espera. ¿Quién eres? Ay, Laura, sí, Laura. ya te vi, ya te vi. Es que ya están en sala de espera compañeros de la tutoría siguiente. Eso es lo que pasa. Entonces yo lo estoy viendo ahí en la lista, pero no, pues no he dado acceso todavía, aunque ya seguramente van a empezar a ingresar. Entonces, Steven, no sé si lo dejamos propuesto y arrancamos con eso en la tutoría del viernes. Sí, no pasa nada. ¿Le parece? Pues si quiere, entonces comparta la pantalla. Yo creo que puede hacerlo. Le tomamos la captura, los que quieran, y pues lo resolvemos. Lo revisamos cada uno por nuestra cuenta y nos reunimos aquí el viernes y lo examinamos. ¿Le parece que tenga así de pronto conversión de unidades, que tenga volúmenes, que hable del área, del volumen de un cubo, de un rombo, bueno, en fin, que tenga cosas así diferentes, pues para trabajarle de todo un poco, ¿no? Porque es lo que a mí la profe Carol me pidió. Lo que pasa es que eso me lo dijo esta mañana, porque en todo el fin de semana no me contestó, entonces me dejó a mí como un poco, quedó un poco así como por fuera. Entonces yo había listado lo de Tyndall y lo de Brown, que de hecho no lo hablamos, lo de Brown completo, pero bueno, también lo podemos tocar en la siguiente tutoría de acompañamiento, que básicamente lo de Brown se trata es como el movimiento aleatorio que tienen esas partículas que están dentro del coloide, que se ha podido comprobar que dichas partículas tienen movimiento. Entonces, pues bueno, ya estamos hablando, aquí ya está una esfera de cierto material, tiene 4 centímetros de radio, una masa de 5 gramos, calcula la densidad, listo. Ese tipo de ejercicios son así tipo parcial, ¿sí? Entonces hay que saber, una esfera de cierto material tiene 4 centímetros de radio y una masa de 5 gramos, calcular la densidad. Entonces la densidad nos da en la masa, los 5 gramos, sobre el volumen. Entonces hay que calcular el volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera está dado por una formulita que ustedes no se tienen que aprender porque se las dejan sacar en el parcial, pero es 4/3 de pi por radio al cubo. Con eso podemos hallar el volumen de una esfera. Entonces, para hallar 4/3 de pi por radio al cubo, tenemos pi y tenemos radio. Luego, con esos datos hacemos conversión de unidades. Tenemos que el radio es 4 centímetros. Despejamos la fórmula y hallamos la densidad. Porque con estos 4 centímetros podemos hallar el volumen. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Tenemos una masa
tenemos un volumen que podemos hallar y con eso hallamos densidad. Listo, pero entonces dejémoslo propuesto. Yo voy a copiarlo acá también y lo traigo ya resuelto. Pues ya ahí, con lo que sea, luego hay una idea de cómo se puede resolver. Entonces, y les comento, las fórmulas no se las tienen que aprender de volúmenes y demás, pero sí hay que tenerlas a la mano. Hay que tener eso como muy así, muy presente y, por ejemplo, pues las tablas de conversión, los que lo necesiten también. Entonces dice que una esfera, lo estoy copiando, de cierto material, ahí dice que no importa el material. Entonces son cosas que hay que ir obviando y hay que ir destacando. Entonces tomar los datos que nos sirven. Tiene un radio de 4 centímetros. Ese dato sí me es importante. Y masa de 5 gramos. Ay, Virgen Santísima, la asistencia, sí, mil gracias. Ay, pucha, se me ha olvidado. Qué pena con ustedes. Por favor, me ayudan a diligenciar la asistencia. Ya mismo la pongo aquí. Listo, está. Mil gracias, Laura, de verdad. Bueno, acá. Bueno, estábamos hablando de esto. Tenemos la masa. Nos dice ya la densidad. No nos pide que demos la densidad expresada en algunas unidades. Entonces, en lo que nos dé y obtengamos, ya con eso podemos dar la respuesta. ¿Listo? Entonces, pero bueno, lo resolvemos iniciando y si tiene más problemas así de ese tipo, comenzamos a trabajarlo. Yo también voy a buscar algunos y lo resolvemos. En el chat no salió la asistencia. Ay, no, ya me di cuenta que hice algo mal. Qué pena. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Vale, se los agradezco, por favor. Me ayuden con llenar este formatico de asistencia. ¿A mí qué me quedó de tarea? ¿Averiguar algo? ¿Me recuerdan si me quedó tarea con ustedes para la próxima tutoría, por favor? ¿O nos quedó todo ok? Voy acá cerrando esto. Y estamos con química aplicada. Entonces, importante tener a la mano las tablitas de los volúmenes y conversión de unidades, porque es lo que seguramente van a ver en el parcial. ¿Por qué lo hacen químico? Porque van a decir una esfera de una aleación de cobre y acero, de cobre y plata o de cobre y oro. Entonces, por ahí se le van a uno con el tema de la química. Bueno, algo más. Ay, aquí hay personas que quieren ingresar, pero yo creo que ya esto es de química básica. ¿Ya todos me ayudaron con asistencia, por favor? Sí, profe. Listo, se los agradezco de verdad. Entonces yo creo que hoy podemos finalizar. Muchas gracias, Steven, por sus aportes. Si tiene de pronto más ejercicios así de ese tipo, inquietudes, pues las generamos. Todo lo que no se pueda, pues claramente, como les expresaba al principio, yo no soy profesor, nunca he estudiado la química como tal, pero es lo importante, que se generen dudas, inquietudes, porque no las resuelvo para mí, las resuelvo para ustedes. Y entre más existan, pues mejor. ¿Vale? Entonces, listo, sí, señor, con gusto. Gracias a usted. Entonces, pues nada, compañeros, yo creo que vamos finalizando por hoy química aplicada. Nos vemos nuevamente el viernes a las 8. Espero que hayan aclarado muchas cosas y si no, pues que traigan más propuestas para el viernes para revisar y pues nada, trabajamos entre todos. ¿Listo? Entonces, les agradezco su asistencia. Voy a cerrar esta sesión y pues tengo que continuar ahorita. Les agradezco mucho el asistir, el participar y el llenar la asistencia. Gracias a ustedes, de verdad. Un abrazo y que tengan una excelente semana. Gracias, profe. La asistencia yo la haré por celular porque pues acá en el computador lo tengo como raro. Entonces, gracias por la clase, profe. No, a ustedes con mucho gusto. De igual forma, cualquier cosa estaré atento. Ya al menos pudimos hacer algo aquí con